Bueno, y continuamos con más aquí en Antes de Medianoche y como lo hemos mencionado, vamos a hacer un análisis respecto al referéndum, un tema bastante hablado, bastante analizado, porque para muchos ya se estarían preparando las preguntas, que prácticamente la cuarta ha quedado descartada, la que hacía alusión al tema de escaños. Sin embargo, queda la pregunta 1, 2 y 3. La 1 es referida a lo que significa la repostulación de manera continua y discontinua del presidente y vicepresidente. La segunda y la tercera son muy similares. La segunda habla de la gasolina especial y la tercera habla del diésel, si estos continúan o no siendo subvencionados. Sin embargo, ha habido un pronunciamiento a nivel nacional, un pronunciamiento público sobre el referéndum ejecutivo, así lo he denominado yo. Es un referéndum ejecutivo porque lo ha planteado el Ejecutivo, lo ha planteado el presidente del Estado plurinacional. Por parte de opositores, estos opositores, ¿quiénes son? Los vamos a mostrar en pantalla. Ahí lo tenemos a Carlos Bert, que ha planteado este pronunciamiento. Lo acompaña también, vamos con la siguiente imagen, Vicente Cuellar, desde Santa Cruz. Desde Tarija está el doctor Johnny Torres Terzo, alcalde por el MNR. También está Leopoldo López, está también Mauricio Leaplaza, asambleísta departamental, está Carlos Gantier y Wilman Cardoso. Bueno, quiero entrevistar en esta noche para que nos hable sobre este pronunciamiento a uno de ellos. Estoy hablando ya con el asambleísta Mauricio Leaplaza, a quien tengo el gusto de saludarlo. Licenciado Mauricio, muchísimas gracias por estar en Antes de Medianoche. Muy buenas noches, Níbar. Un saludo a toda la audiencia, a la orden. Licenciado Mauricio, este pronunciamiento público de opositores a los cuales ya hemos mencionado, hemos dado a conocer, su finalidad va más allá, obviamente, de dar a conocer esta situación del referéndum, o solamente está abocado al tema del referéndum. En realidad son varias personas que son líderes políticos o también llamaremos así operadores políticos, que lo que estamos tratando es de ir conjuncionando, articulando un mensaje, un discurso, una narrativa que más o menos sea común y que ojalá pueda ayudar, contribuir de alguna forma a generar un proceso de unidad democrática en el país. Y eso pasa obviamente por tener posturas claras, bien definidas sobre la coyuntura política que hoy estamos viviendo. Creemos que una manera de construir unidad es ir construyendo puentes respecto a la forma que tenemos de enfrentar y de posicionarnos frente a la problemática nacional. En ese sentido, como te digo, este es un documento que lo hemos compartido entre varios pensadores y líderes políticos que nos interesa mucho ir generando una postura, una posición opositora cada vez más clara. A veces los liderazgos, llamados a hacerlo, no están muy involucrados, digamos así, en esta dinámica cotidiana, en la dinámica en la que la gente requiere de sus liderazgos algún tipo de orientación, de posición, mejor si esta es lo más clara posible, ¿no? Usted que tiene un acercamiento con el gobernador, ¿cuál es su postura respecto a esto? El gobernador ha hecho pública su postura también de rechazo al referéndum, y lo han hecho públicos varios otros liderazgos. En todo caso, lo que hemos tratado nosotros es de plasmar
en este documento justamente algunas posturas nuestras que consideramos son fundamentales en un momento en el que el país está viviendo una situación económica y social institucional muy compleja, muy difícil, y que obviamente en este escenario el plantear un referéndum creemos y consideramos es nada más una suerte de intento de distraer la atención social de los verdaderos problemas que vive el pueblo boliviano. En este pronunciamiento dejamos muy claro, dejamos bien establecido que nos parece que la manera como el presidente está encarando el referéndum está primero violando la Constitución, porque hay un mecanismo establecido de reforma parcial de la Constitución. Ese mecanismo para la reforma parcial de la Constitución estableció en el artículo 411, parágrafo 2, dice que la Constitución se puede reformar de manera parcial a través de una iniciativa popular, que significa el 20% del padrón electoral que firme esta iniciativa popular, o a través de una ley de necesidad de la reforma que sea aprobada por 2/3 de votos en la Asamblea Nacional. No existe la posibilidad de que el presidente sea el que pueda promover un referéndum en este escenario. La única posibilidad que tiene el presidente promover un referéndum es cuando se plantea la reforma total de la Constitución. Entonces, ese es un primer elemento que queremos dejarlo claro. Creemos que hay una intencionalidad política de desviar la atención de los principales problemas y de tratar de generar un escenario político y social, más bien de convulsión, con el tema de las circunscripciones y con el tema de la reelección, para que la gente se distraiga de alguna manera de lo que hoy está ocurriendo en las calles y en los mercados y en la sociedad en su conjunto, y es una carencia de divisas, una falta de combustible, un incremento sistemático de los precios de los productos de primera necesidad, una incertidumbre económica que obviamente el gobierno tiene que enfrentar. Y lo que creemos que el referéndum también hace es generar o intentar eludir la responsabilidad que tiene todo gobernante de asumir decisiones de políticas públicas. Licenciado Mauricio, voy a pasarle preguntas que han venido surgiendo desde el ciudadano. Recordemos que ya hace tiempo, hace 2, 3 días atrás, es el tema central, el tema del referéndum, no solamente por las preguntas, que ya dijimos que está anulada la cuarta, sino sobre todo cuando, por ejemplo, un ciudadano decía, ¿qué va a pasar o qué pasaría si es que se hace una campaña por el no ir a responder estas preguntas, estas consultas de este referéndum? Esa es una. Dos, ¿por qué el Parlamento, por qué los parlamentarios que se dicen ser de oposición no plantean algo en contra de este referéndum que se ha denominado inconstitucional por ser un referéndum ejecutivo planteado por el presidente, cosa que la Constitución no lo prevé? Y tercero, ¿por qué o cuál es la diferencia entre lo que se denomina un referéndum y lo que algunos incluso desde el mismo gobierno dicen, no, es que no es, lo que nosotros hacemos es una consulta? ¿Cuál es la diferencia entre una consulta previa y el referéndum? Bueno, comenzaré con la tercera pregunta, si me permite, Níbar. Yo creo que la diferencia central entre una consulta y un referéndum es que el referéndum tiene un carácter vinculante. Y en este caso, tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 4, lo que se está planteando es que tenga un carácter vinculante respecto a el contenido de la Constitución.
y por tanto estamos hablando de una reforma constitucional. Y la reforma constitucional tiene un mecanismo establecido en el 411 de la Constitución. Entonces, segundo, la consulta está hecha justamente para preguntarle a la gente sobre aspectos fundamentales del andamiaje y del modelo de Estado. Y eso obviamente ocurre cuando se lleva al referéndum la consulta sobre la validez, la aplicación o la interpretación de un artículo específico de la Constitución. Eso es lo que ha pasado en 2016 cuando se consultó respecto a la reelección, ¿no es cierto? O sea, hubo una consulta concreta si debía o no modificarse el artículo 168 de la Constitución. Entonces, ese fue un referéndum constitucional que surge de la Asamblea justamente plurinacional. Entonces, yo creo que está clara la diferencia. El referéndum tiene un carácter vinculante y en este caso no puede tener un carácter vinculante para la reforma de la Constitución si no se ha seguido el procedimiento constitucional. El referéndum, de acuerdo al procedimiento de reforma de la Constitución, de reforma parcial, es el último paso de la reforma constitucional. No el primero, es el último paso. Entonces, por otro lado, y creo que la gente pregunta muy bien respecto a qué pasaría si es que aquí, digamos, se hace campaña o eventualmente ganaría el no. Primero, estamos hablando de una decisión económica que se está proponiendo se incorpore en el referéndum, que es una decisión que muchas veces, creo yo, no necesariamente favorece a la población y que no necesariamente la población la va a aprobar, como es el caso de reducir la subvención o eliminar la subvención de los hidrocarburos. Pero hay un interés supremo, y es el interés del Estado, que requiere justamente, en este caso, ser controlado, administrado por quien ejerce el gobierno. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es colocar en consulta de manera absolutamente demagógica, bajo el título de la participación del pueblo, decisiones que son netamente de carácter gubernativo, que son de quien gobierna este país. Son competencias exclusivas, privativas del gobierno nacional asumirse. Son competencias que además, lo dicen bien las leyes, no se pueden llevar al referéndum. Para eso hemos elegido un presidente. Y el presidente tiene que tener, obviamente, la capacidad y la idoneidad, y el coraje y la valentía como para asumir determinadas decisiones en determinado momento, ¿no? Creo que ya hay varios memes en los que se dice si el doctor Víctor Paz hubiera consultado a la población si estaba de acuerdo con el 21060 antes de emitirlo, ¿no es cierto? Obviamente que la gente hubiera dicho que no. Pero son decisiones que se tuvieron que tomar en su momento muy difíciles, muy dolorosas, pero que finalmente nos sacaron de una situación de inflación y de crisis estatal muy dura. Entonces, nosotros consideramos que aquí lo que hay es un afán de distraer la atención de la gente respecto a su problemática cotidiana, a la problemática económica, y ponernos a discutir a todos sobre un globo de ensayo, creo yo, que es el referéndum, para que nos comencemos a matar entre nosotros, ¿no? Por las circunscripciones electorales, por la reelección continua o no continua, etcétera, etcétera, sobre la subvención y no podamos en realidad dar pasos concretos o exigir que se den pasos concretos en la solución de los problemas que hoy nos están aquejando en el país. Oye, para concluir esta entrevista, bien decía usted al principio, es
un camino de distracción. Para otros del gobierno podría ser el camino a varios conflictos, a varios temas irresueltos que traen crisis de dólares, traen crisis en la economía, y estamos hablando de la subvención. Y para otros, aparte de ser distractivo, no termina de ser una estrategia. Una estrategia para, obviamente, viabilizar la candidatura de Evo Morales, porque muchos dicen, ¿y a qué está jugando Arce Catacora? Por lo general, siempre un presidente tiende, ¿no?, a buscar la reelección. ¿Cuál es o por cuál de estas tres se decanta a usted? Mira, yo creo que hay una combinación primero de una estrategia política que tiene el gobierno para salir de este momento tan difícil, ¿no? Le falta prácticamente un poquito más de un año y hasta renunciar para habilitarse candidato le faltarían unos 9 meses y están tratando de ganar tiempo. Es parte de una estrategia, creo yo, más que para la reelección de Evo Morales, para ganar tiempo, para que el gobierno no tenga que soportar los efectos irreversibles de una crisis estructural de la economía que va a afectar obviamente la realidad social. Yo creo sinceramente que Arce Catacora no tiene ninguna chance de reelección por lo que ha pasado en su gestión de gobierno, pero además por lo que viene, por lo que se avecina en términos de la crisis económica y social que se va a agudizar cada vez más. Entonces, frente a esa situación, creo yo que el imperativo ahorita es cómo sobrevivir hasta la próxima elección, ¿no? Probablemente el acortamiento de mandato sea para darse la mejor salida, o no en este momento, pero de aquí 2 o 3 meses se puede hacer la mejor salida. Creo que lo que el gobierno está buscando es ganar tiempo, distraer la atención para poder completar el mandato y de alguna manera generar el menor costo posible, el menor costo político posible. Creo que esa es la estrategia de fondo, aunque de por medio también, si de paso se lo inhabilita a Evo Morales y de paso se logra cambiar las circunscripciones electorales, etcétera, etcétera, probablemente sea un efecto adicional, pero creo que el principal objetivo es el de distraernos a todos de la verdadera problemática que vive el país y con eso cerrar un mandato con las menores consecuencias políticas y sociales posibles. Licenciado Mauricio de la Plaza, muchísimas gracias, licenciado Mauricio. Hombre, es un gusto, siempre lo... Vamos a esa pausa porque al retornar tenemos mucho más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Hoy, cualquier persona, producto o